José Toledo Ordóñez. Pepo Toledo nació en la ciudad de Guatemala en 1951. Hijo de José Eugenio Toledo Sáenz y María Dolores Ordóñez Barrios. Soy casado con Adriana Regina Mejía Cruz y tenemos 4 hijos: Ana Regina, Paula María, Rita María y José Luis. Lo conozco cuando tengo 15 años, en una fiesta que hicimos de colegio, en el grado de nosotros con su hermana, que era mi compañera de colegio, María Dolores. Y ahí fue donde yo lo conocí. Fue la primera vez que le hablé. Pues ya lo conocía, desde chiquitos pues íbamos a piñatas juntos inclusive, por las familias, pero ya conocerlo de adulta, uno se dice adulto, ¿verdad? Y fue a los 15 años. Me considero una persona de carácter fuerte y muy pragmática. Me apasionan los proyectos. Mi abuelito es una persona de carácter un poquito complicado. Sí, es una persona de carácter fuerte, pero por otro lado, con nosotros los nietos, en especial conmigo, es una persona muy, muy linda y sobre todo muy, muy amorosa. Bueno, la primera palabra que lo describe es amoroso. Es una persona muy amorosa, siempre está pendiente de todos nosotros, es protector. Tiene un gran corazón lleno de bondad. Se da mucho a los demás. Podría definir a Pepo como el hombre que da. Un hombre muy generoso. Es una persona que, a pesar de que siempre está ocupada, siempre tiene tiempo para todos. Siempre tiene tiempo, desde que yo recuerdo, desde que soy pequeña, tiene tiempo para cada una de nuestras preguntas. Pepo es un hombre de un gran corazón, para empezar. Creo que es un hombre muy estudioso. Cuando un tema le interesa, lo profundiza. Pepo es una persona increíble, con un gran corazón. Es una gran persona. Con mucho cariño hacia los artistas, con mucho aprecio al arte. Es uno de los personajes más amables, más generosos, más cultos, más simpáticos, más positivos. Yo lo consideraría, digamos, una persona subversiva en el sentido estético, que le viene muy bien a la sociedad, y subversiva en el buen sentido también, en el sentido de dar en el mundo del egoísmo. Así catalogaría a Pepo. Su pasión por los autos lo indujo a participar en competencias y comenzar su carrera en esta área de 1969 a 1976. Empezó con los automóviles cuando él empezó a estudiar y luego a trabajar en automovilismo y a correr. Él corrió carros, se lo gozó intensamente. En 1974 se graduó en Tecnología Automotriz en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y en 1993 obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Mi padre, José Toledo Sáenz, siempre nos enseñó a devolverle algo a la patria de lo mucho que nos da. Así nació en mí toda una vocación por hacer trabajo institucional. Cuando él empezó a trabajar en Cofiño Estal, en el taller con Pedro Cofiño, en la época del terremoto, yo creo que ahí fue su primer aporte, porque se desembocaron los dos amantes de Guatemala a dar su vida de pueblo en pueblo para ver en dónde ellos, en población, para ver dónde podían ir a ayudar y a aportar. En 1979 comencé mi primer proyecto, en este caso en el tema ambiental, luchando durante 10 años hasta implantar la gasolina sin plomo en toda Centroamérica. Guatemala fue el primer país del mundo en quitar el plomo de golpe, la gasolina. Todos los otros países, Estados Unidos, Japón, México, lo hicieron en 15 años. Demostramos que se podía hacer de golpe y nuestro programa, con el apoyo suizo, que comenzó en el año 91 y llegó a extenderse Centroamérica hasta el año 95, pues fue usado por Europa para quitar el plomo de golpe en el año 2000. Surgieron otras ocupaciones tan disímiles. Fue columnista de Prensa Libre de 1991 a 1999.
director de la Asociación de Gerentes de Guatemala, de 1991 a 1993, presidente de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural, de 1994 a 2008. En ese periodo reconstruimos el Parque Zoológico Nacional La Aurora. Mi entrañable amigo Pedro Cofiño y un grupo de amigos empresarios, pues nos empeñamos en reconstruirlo. Era un conjunto de prisiones, los animales estaban hacinados, la pulmonía era una enfermedad muy común y finalmente pues ahora es un zoológico mundial con recintos abiertos donde el animal se siente libre y le replicamos su hábitat. Ya hay bastante arte, bastantes detalles ahí. Siempre llegaba a la casa animales extraños. Recuerdo que íbamos a cazar, cuando íbamos a Matitlán, de noche me sacaba con linterna a cazar tarántulas. Teníamos mascotas un poco inusuales en la casa siempre, pero era parte de ese amor que sentía él siempre por los animales. Hasta en la oficina tenía una tarántula, Gertrudis se llamaba. Fue vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación de 1996 a 1999. Dirigió la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala de 1999 a 2000. Fue presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de 2004 a 2007. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía, de 2005 a 2007. Comisionado presidencial para la reestructuración y modernización del sistema penitenciario. Él montó el primer gran taller que hubo de automóviles en Guatemala. Pepo fue un magnífico funcionario, un hombre honrado, trabajador, que se enfrentó a monopolios y a los poderosos para sacar adelante proyectos de interés nacional. Cuando tuve oportunidad en el año 99 de abrir el mercado de telecomunicaciones, yo como resultado solo teníamos 500,000 líneas y celulares había 60,000. Ahora hay millones de celulares, más de 20, más celulares que habitantes. Tenemos los precios más bajos del mundo y el mercado más competitivo del mundo, reconocido mundialmente. Y esa pues fue la primera vez que tuve oportunidad de luchar contra los privilegios. La segunda fue cuando me tocó abrir el mercado eléctrico en el año 2007, 2008. Este es Pepo Toledo. En el año 86 el presidente Cerezo propició las condiciones para que Mario Monteforte regresara al país después de más de 30 años de exilio. Y al venir pues se convirtió como centro de atención y alrededor de él se juntaron pues todos los principales actores de la cultura, no solamente escritores, sino músicos, artistas visuales. Entonces entró a formar parte del círculo Pepo Toledo, siendo sobrino de Monteforte. Entonces fue cuando crearon la fundación. Pepo fue parte de la fundación desde sus inicios, mi papá también, junto con Efraín, con Gerardo Guinea y algunos otros, William Lemus, paz descanse. Entonces formaron ya la fundación y hacían un grupo de artistas, escritores, que se reunían todas las semanas, no solo a ver cosas de la fundación, sino a charlar, ¿verdad? Nos juntamos todos los jueves a almorzar normalmente en la mezquita, en el centro histórico, y eso me motivó más a empezar a estudiar arte, a aprender a viajar, a ver museos. Ya había iniciado mi colección hacía unos años antes y para mí fue una etapa muy enriquecedora. Me decían, ese Monteforte Toledo debe ser como tu papá, ¿no? Decía yo, es como mi hijo, porque me dedicaba a cuidarlo, perdía las llaves del carro, perdía las llaves de su casa, se caía, se quedaba encerrado. Bueno, entonces hasta tuve que pedirle que se fuera a vivir cerca de mi casa para poderlo auxiliar más prontamente y no estar cruzando la ciudad. Cuando Monteforte murió, que murió un año antes que mi papá, el grupo siguió juntándose, entonces iban quedando menos, muere William Lemus, entonces queda Efraín como cabeza del grupo, ¿verdad? Muchas de las reuniones giraban alrededor de Efraín y Efraín empieza a tener una muy buena amistad con Pepo, ¿verdad? Cuando murió Monteforte, pues me dediqué más de lleno a atender a Efraín Recinos también, a cuidarlo. Pues nos teníamos muchísimo cariño e hicimos muchos proyectos juntos. El maestro Efraín Recinos era un tipo simpaticísimo, era un genio,
Pepo y él llegaron a tenerse una amistad tan entrañable que eran como hermanos. Pepo adoraba a Efraín, era una amistad muy afectuosa. Estuvo muy cerca de él todo el tiempo, hasta lo último, ¿verdad? Tira, lira, lira, lara, lira, lira, tara, lira, lira, tara, lira, tara, lira, lira, tan, 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 tan. En ese ambiente entablé amistad con los grandes artistas de mi país. Ahí surgieron las tertulias de los jueves, tradición que aún se conserva. Desde entonces hemos estado formando partes juntos de una organización fraternal de amigos. Pepo Toledo es un reconocido promotor y difusor cultural. Involucrarse como promotor fue al ver muchas veces las necesidades que había en el ambiente que cierran tanto las puertas muchas veces a los emergentes. En el año 2000 me eligieron como presidente de la Fundación Mario Monteforte Toledo. Allí se desarrolló mi amor por el arte. En ese tiempo, estoy hablando de 2000, 2003, 2004, estuvo muy concentrado en mantener y promover la fundación y el legado de Monteforte Toledo. Pero luego después Pepo empezó también una labor fundamental de apoyo a algunas producciones cortometrajes de personajes importantes del país. Pasé muchos años promocionando literatura y arte, produciendo películas documentales y publicando o escribiendo libros de los grandes valores del arte guatemalteco, entre otros temas. Lo que más lo motivó fue ver cómo las personas que se iban y que dejaban esta tierra, no había un documento de ellos. Y dijo, no, tenemos que hacer algo por nuestros artistas. Tararán, dirarán, tiralarán, tararán, dirarán, tirarán. Con el sello de la Fundación, editó 10 libros y produjo 11 documentales. El hombre que da, efectivamente, pues hace una labor de promotor cultural muy importante, que es lo que es el argumento del hombre que da, justamente. Pues él es el presidente de la Fundación Mario Monteforte Toledo, y de ahí podemos percibir y palpar algo tangible, que es una serie de publicaciones importantísimas sobre artistas connotados guatemaltecos, ¿verdad? Como Manolo Gallardo, como Efraín Recinos, donde se han publicado ediciones verdaderamente cuidadosas e ilustradas y de gran erudición, en las cuales también podemos nosotros tener la proyección de los grandes artistas guatemaltecos. Creo que la memoria de Monteforte Toledo ha perdurado gracias a Pepo. Hicimos la documental de Monteforte, la de Quiroa. A Quiroa le hicimos un libro, una documental. A Efraín Recinos 4 documentales, 4 libros. Y así pues entró una etapa de promoción de arte. Algunos de esos libros los escribí, otros los edité. Ha sido, porque creo que nunca lo va a dejar de ser, un buen promotor cultural, y ahora con todo derecho pues se convierte en un artista plástico importante del país. Su continuo contacto con el mundo del arte le llevó en el año 2010 a sacar lo que llevaba adentro. Así comenzó una exitosa carrera de escultor. Yo empecé primero como coleccionista hace 40 años, después como promotor de arte, y finalmente pues en el año 2010 fue que decidí dedicarme a la escultura. Lo tenía tal vez muy escondido, sin el tal vez, muy escondido, porque él me empezó a enamorar con dibujos. Todo lo hacía dibujo. Él es caricaturista inclusive, hace cosas maravillosas. Sus manos Dios se las dio para que haga cosas creativas en todo momento. Desde que yo soy pequeña, a mi papá le encantaba no solo
las artes plásticas, sino también le encantaba escribir poemas. Tiene un libro de poemas que él escribió. Y cada vez que queríamos un dibujo íbamos con mi papá. Antes de entrar en la escultura y a la par que estaba en la etapa intensa de promoción de arte, pues pintaba de fin de semana, era pintor de fin de semana, nunca llegué a hacer una exposición. Y básicamente lo que ven aquí son estudios, no es algo, pues no es una serie completa, sino son estudios de diferentes temas, de diferentes técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, se crea un pastel, es solo de tinta, ¿va? Las demás son acrílicos. Y pues hice muchísimas obras experimentando diferentes temas, que algunas de ellas se convirtieron en relieves y otras se convirtieron en esculturas. Comencé a dibujar y pintar en tiempos libres y a participar en exposiciones colectivas, no sin dejar de sentir un poco de egoísmo, que decidí dedicarme a lo mío y dejar explotar la vorágine de ideas que por mucho tiempo llevaba adentro. Veo cómo su vida le dio un giro completo, porque empezó como un hobby y empezó a tomar sus clases de pintura. De repente empezó haciendo cuadros con óleo, con acuarela. De allí sale su escultura de un primer cuadro, un cuadro rojo de un toro. Y una noche se levantó, yo, ¿qué estás haciendo? Y él dibujando, a ver cómo podía en realidad hacer escultura el cuadro. Y así fue empezando él a hacer sus esculturas, pero primero tuvo su dibujo. Fue una decisión valiente. Todos sabemos que el que expone, se expone. Siguió una pequeña revolución. Los detractores de mi obra no se hicieron esperar. Muchos de ellos artistas que había apoyado mucho tiempo. No podían comprender cómo un promotor y mecenas de arte se atrevía a invadir el campo propio de los artistas. Era explicable en la medida en que Pepo era un gran promotor, pero nadie esperaba que resultara un gran escultor. Entonces, evidentemente que en Guatemala el éxito a veces que ofende, ¿no? Un promotor o un gestor cultural creen que es incapaz de crear. Y el recelo en el arte guatemalteco, en realidad, y la sociedad guatemalteca ha sido muy egoísta, envidiosa. Parece que cuando Pepo era el hombre que daba, y quizá algunos de ellos recibían o no, era bueno. Muchas veces en Guatemala pagan mal a quien bien le sirve. Apoyamos muchos artistas, no solo comprando cuadros para la colección, sino también en la etapa de promoción o haciéndoles eventos, proporcionándoles espacios. Y cuando al fin me decido yo hacer mi proyecto propio, pues hubo unos que me apoyaron, como Efraín Recinos, y otros que no les gustó. Sí les gustaba de promotor, pero no les gustaba ya haciendo lo mismo que ellos, pues estando en la misma actividad, quise decir. Y entonces se voltearon contra mí, me empezaron a atacar fuertemente. Y como yo era conocido como promotor, se volvió como un parteaguas, no solo en los viejos, sino en los jóvenes. ¿Podés creer que Pepo tenga tanto éxito en tan poco tiempo si yo llevo toda la vida en esto? Y claro, yo estaba ante uno de los Matusalenes, estaba ante uno de los tótems, autoproclamado tótems del arte, visto desde su punto de vista. En Guatemala destacar es un peligro. Y Pepo ha destacado muchísimo. Y esto naturalmente le ha traído enemistades, antipatías y problemas, porque aquí ya sabemos el cuento aquel de los cangrejos. Y Miguel Ángel Asturias me solía decir que en Guatemala es peligroso destacar y ser feliz. Y si uno es feliz no hay que aparentarlo, porque entonces lo odian a uno. Y Pepe es una persona que se mantiene feliz. Entonces me decía este tótem, ¿podés creer que José Toledo, Pepo, haya tenido tanto éxito en todo esto cuando yo llevo toda la vida y no he expuesto mis trabajos ni siquiera en Mixco? ¿Cuál es el problema? Yo creo que aquí es donde ya no es la crítica artística, sino que es ya donde los valores humanos están en problemas. Ese es un mensaje que yo envío
a estos artistas que yo respeto y que encuentro que han dado gloria a la plástica guatemalteca, ¿verdad? Sí la han dado, pero eso no los convierte en los depositarios, en el monopolio, ya lo he dicho otras veces, en el poder decir quiénes sí o quiénes no, como que fuera una casta superior, ¿verdad? Al final de todo lo malo sale algo bueno, y lo que hicieron fue posicionarme, ponerme en las conversaciones de los cafés y posicionarme como escultor en 6 meses, cosa que podía llevar 10 años, 20 o nunca llegar a uno ser reconocido como escultor, y fue a base precisamente de todos esos ataques. Y eso fue lo bueno que vino de ellos, así que al final les estoy agradecido por haberme posicionado en la mente de las personas, como dicen los publicistas, en el top of mind. Y luego también pues siguieron atacando mis obras públicas, hacían delegaciones para que las quitaran, llegaban con las autoridades. Pues esto me motivó a salir del país, primero a Costa Rica, después estuve año y medio exponiendo en México. México me abrieron las puertas grandemente, me han tratado de maravilla, pues, y tengo mucho cariño pues por la forma que me han tratado. Estuve 18 meses haciendo eventos ahí, todavía este año tengo 2 eventos más en México. Y luego fui a Estados Unidos y luego a Europa, y pues y todo eso nace de, si aquí tal vez me hubieran aceptado, aquí me hubiera quedado. Alguien dijo que la crítica es el impuesto que la envidia percibe sobre el mérito. Dios me cambia de oficio cada cierto tiempo, lo cual implica un continuo aprendizaje de la vida. Este ir y venir me ha hecho multifacético. Me inquieta la inactividad. Hago fluir el exceso de energía participando en 3 o más actividades o proyectos al mismo tiempo. Recuerdo una vez que le conté hasta 5 trabajos diferentes. No entendía yo cómo le alcanzaba el tiempo, pero es una persona muy ordenada y disciplinada, que no por eso deja de ser un padre muy amoroso. La soledad no me molesta, y es en ella cuando más fluyen las ideas, o en las madrugadas. Yo no sé, él no duerme, porque él se levanta a cualquier hora a dibujar. Y de repente está durmiendo y dice, me faltó tal cosa. ¿De qué? Es que estaba pensando. Él en la noche duerme con sus creaciones, y así ha sido siempre. Así ha sido siempre en lo que está haciendo. Se goza desde la primer línea que él va a hacer, y luego cuando empieza a darle movimiento a la obra, porque antes de hacerlo en el metal, depende lo que esté haciendo, pero digamos todo lo que son, como esto que tenemos acá atrás de Los Ángeles, lo empieza a hacer en cartones, primero en hoja, y empieza a darle los movimientos, se goza cada línea que hace. Es muy calladito el proceso creativo. Cuando ya tiene la idea es cuando nos sorprende a todos, porque de repente se aparece con la escultura nueva, con la serie nueva, con todo lo que ha venido maquinando durante un tiempo. Entonces la bulla empieza cuando ya esté el producto casi terminado, o en un proceso, o en la parte final del proceso. Pero la parte creativa es un poco más calladito. Él trabaja muy de noche, muy, muy solito, muy en silencio, ¿verdad? Pepo Toledo. En la actualidad, comparte sus actividades artísticas con su vida de empresario. Mi primera exposición de escultura la realicé en el Hotel Museo Casa Santo Domingo en la ciudad de Antigua, Guatemala, en julio de 2010. La muestra se dividió en 3 series: Bestiario, Bosque Urbano y Ciudades Utópicas. Esta última fue desarrollada en grande en otra muestra que se llevó a cabo en la Galería Latinoamericana Ana Lucía Gómez en la ciudad de Guatemala en enero de 2011. Paralelamente, hubo otras exposiciones y otros proyectos. Ha hecho 25 exposiciones individuales y 15 esculturas públicas, 3 de ellas en México, 3 en Washington y 1 en Costa Rica. Su exposición insignia, Esculturas Peligrosas, es portadora de un llamamiento a un nuevo estado de conciencia, creacionismo, donde condena los excesos del arte contemporáneo y propone la vuelta del arte a la estética,
aunada a la verdad y los valores morales. La técnica empleada en mis esculturas es lámina de metal, incorporando algunas veces piezas de automóvil. No como chatarra o arte povera, sino puestas a valer, como si hubiesen sido fabricadas especialmente para la obra. Busco piezas cinéticas que sugieran ritmos y movimientos. La escultura es la persona misma y refleja a la persona, al escultor mismo, al artista, sea la rama que sea. Y en mi caso, pues yo comencé mi carrera como técnico automotriz. Por eso me aficioné por la lámina, porque los vehículos de competencia les cambiamos el vestido, les cambiamos la forma. Entonces yo no soy un escultor tradicional que esculpe o que hace talla, yo soy un escultor de lámina y mis esculturas son muy aéreas. La mayoría de ellas son bocetos en el aire, como pueden ver acá, es un boceto en el aire, ¿verdad? Y se privilegia al aire en la competencia con la masa. Entonces por eso se miran tan diferentes, al punto que algunos críticos dicen que eso no es escultura. Reconozco en mis obras influencia del cubismo y del constructivismo, llegando muchas veces al abstracto. Trato de representar relaciones simples de formas geométricas, a las cuales, según Cézanne, pueden ser reducidas todas las formas naturales. Renuncio a la estética de la masa y la reemplazo por la estética de líneas y planos. Privilegio al aire en su eterna competencia con la masa. En algunos casos, el movimiento de mis obras fluye, evocando a los futuristas de principios del siglo XX. En la serie Bosque Urbano se aprecia más la influencia del constructivismo. Los volúmenes sugieren abstracciones de plantas con elementos artificiales como gruesos anillos a manera de punto de contacto con las formas urbanas. Mis esculturas las considero maquetas ansiosas por crecer, aspirando a llegar a dimensiones monumentales para dialogar con la luz del día, interactuar con los espacios urbanos y mejorar la calidad de vida llevando el arte a las calles. No busco la monumentalidad de las piezas por sus grandes proporciones, sino por la energía que contienen y la espiritualidad que emana de ellas. A mí lo que me gusta es salir a las calles con mi arte, porque un museo dice no se acerque, no toque, hágase para atrás, y a mí lo que me gusta es interactuar con el público, interactuar con todas las formas urbanas, los parques, los edificios, todo lo que hay ahí, interactuar con la luz del sol. Por ejemplo, esta está hecha muy especialmente para interactuar con la luz, ¿verdad? Hace los reflejos tanto de día como de noche, y sobre todo con el público, y me gusta mucho que se suban y que las usen. Es muy importante que la gente pueda interactuar con las obras, que le pierdan el miedo a una escultura, a una obra de arte, puedan tocarla, puedan sentarse. Eso acerca a las personas más al arte y al mundo de la cultura en general. Mi aspiración de llegar a las calles con mis esculturas fue recompensada en poco tiempo. Estando en proceso mi primera muestra en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, mis esculturas El Grito y Taurus de la serie Bestiario fueron elegidas por la Dirección de Urbanística de la Municipalidad de Guatemala para la cuadra modelo de la calle peatonal Paseo de la Sexta. Las develamos el 17 de julio de 2010. Cuando estaba en la Municipalidad de Guatemala, el Urbanística, el taller del espacio público, llevó la iniciativa a las altas autoridades de la alcaldía del Paseo de la Sexta. Fue una iniciativa dura, fuerte, con grandes oposiciones, muy controvertida, atacada por la prensa escrita, atacada por los privados, atacada por la izquierda, por la derecha y por la izquierda. Porque el espacio público es un espacio que había sido invisibilizado, el espacio público se había olvidado, y la idea es que este paseo, aparte de las propiedades del espacio público, tuviese además el atributo de contener arte público,
El arte público es otro punto importante que tiene mucho que ver con la carrera de Pepo, que es sacar el arte a la calle. Y entonces vimos la posibilidad que una cuadra modelo demostrativa del Paseo de la Sexta tuviese 2 piezas de arte para compartirla con el espacio urbano. Y ahí es donde entonces fui invitado a una exposición de Pepo en Casa Santo Domingo. Veo las obras que se llaman esculturas peligrosas, que yo le diría que son esculturas amistosas, pero él le llamó peligrosas, tal vez para algunos. Me quedo admirado de la propuesta, que es completamente alternativa a todo lo que estábamos viendo aquí en Guatemala. Ante eso, hablo con Pepo, hablamos con Efraín Recinos de la idea de que el arte salga a la calle y que en la Sexta Avenida tenemos la oportunidad de al menos tener 2 piezas. Y Pepo se entusiasma mucho con la propuesta y empezamos a tener conversaciones con un grupo de artistas ampliados, donde pues está Pepo, donde está Efraín Recinos, donde está María Victoria, donde está también Luis Díaz, en alguna ocasión estuvo Abularach también, pero cuando intentamos ver qué obra era la adecuada y cómo hacer una curaduría, digamos, de esas cuadras, hubo una gran oposición de los que se habían incomodado y no les gustó para nada que un artista Nobel, aunque él de una edad mediana, pero Nobel, que es José Toledo Ordóñez, nuestro amigo Pepo, tuviera la posibilidad de tener una pieza ahí. Porque nosotros, yo era el director de urbanística en ese momento, y tomamos la decisión porque Pepo, amablemente del corazón, el hombre que da, el artista que da, nos dijo, si ustedes creen y consideran que esta obra tiene las cualidades estéticas, podemos instalar esas piezas en la Sexta y yo las puedo donar, dijo él. Y a otros colegas artistas, pues no la donaban, pero no donar no era tanto, sino que se oponían a la misma Sexta Avenida, se opusieron al trazo de la Sexta, se opusieron a los árboles en la Sexta, también se opusieron al artista incómodo Pepo Toledo porque no era de la élite de los artistas que les correspondía por el derecho divino, según ellos, estar en esa cuadra de la Sexta Avenida. Las maquetas de estas obras están recorriendo el mundo, llevando el mensaje. Las esculturas peligrosas han estado en México, estuvieron 18 meses, en Estados Unidos, en Washington, en Ginebra, en París y en Holanda están cumpliendo una segunda exposición. Con mi escultura pretendo expresar lo que soy por medio de las 3 grandes pasiones de mi vida: los automóviles, los animales y el arte. A la vez, transmitir el amor y respeto que siento por la obra del Creador, la fauna, la flora y el hombre, representadas en las series Bestiario, Bosque Urbano y Ciudades Utópicas, respectivamente. Dios nos dio el mundo para señorearlo. Esto significa administrarlo, respetarlo, no dilapidar sus recursos. Mi mensaje va en contra de la destrucción de la naturaleza y la degradación de las relaciones humanas y del arte mismo. Pretendo también poner un grano de arena en esa batalla de formas en constante cambio, en frágil estabilidad y en continua transición hacia nuevas formas. El universo visto en el transcurso del tiempo. Todo esto con un estilo diferente, romper paradigmas, romper formatos, expresarse a lo grande. Mi serie Bosque Urbano, por su lado, es una condena a la contaminación y la destrucción de la biomasa. Plantas abstractas, heroicos sobrevivientes cargadas de dinamismo, ritmo, melodía y, por qué no decirlo, sensualidad. Esta serie también llega a las calles, en este caso en la ciudad de San José de Costa Rica, representada por la pieza que subtitulamos con el nombre Arbustos haciéndose los interesantes, que también representa un aspecto de las relaciones humanas. Vistos de lado sugieren danza, cortejo, enamoramiento. Al verlos de frente se tornan agresivos. Irónica realidad en las relaciones del ser humano. Este es el ángel de la paz,
que lleva un mensaje de Guatemala al mundo y debe estar en todas las ciudades del mundo que se pueda. El primero lo instalamos en México, en el Circuito de las Naciones, en las avenidas alrededor del aeropuerto de México. Ya había 18 esculturas por la paz de Israel, Líbano, otras naciones, y esta fue es la que representa a Guatemala. La presentamos en Zócalo, en la Feria del Libro de acá, Guatemala, donde llegó 1 millón de personas, y después la instalamos en las cercanías del aeropuerto. El último se inauguró hace unos días en Washington, en el Museo de las Américas, en una ubicación privilegiada, en línea recta entre la Casa Blanca y el Obelisco, que es el monumento a Washington, y la Avenida Constitution, que es la de los museos que termina en el Capitolio. Esta se llama ¿Por qué andar distintos caminos para llegar al mismo destino? Esta de acá se llama Instantes, ese es el título. Es una propuesta que estamos haciendo para el nuevo campus de la Universidad del Istmo, en la Plaza Central. Esta que tenemos acá ya es una escultura pública en México, enfrente del Centro Cultural Venustiano Carranza. Esta pieza es de la serie Abstracciones Neurológicas, y la primera se hizo en respuesta a una solicitud de los premios Jade de UGAP, que es un evento que ya se volvió iberoamericano. Esta representa la creatividad, porque es un premio a creatividad, representa la gestación en el cerebro en forma abstracta de una idea. La última serie que comencé se llama Artefactos, y son unos clips hechos gigante, pues es una escultura gigante. Líneas y planos que evocan la trastocación de la ética de las prioridades del arte hoy a partir del objeto encontrado. Ese es el título. Esta es una máscara que estoy interviniendo para los niños con síndrome Down de la Fundación Margarita Tejada. La estoy pintando en color metálico, que es lo que pues refleja mi obra. Acá le puse unas lenguas que significan fuego, ¿okay? Esta máscara es de un jaguar, y aquí adentro pues estoy usando la malla para precisamente los ojos que tengan un efecto especial. Y acá vamos a ponerle este elemento, que este elemento en realidad es una cota de malla como la que usaban los caballeros medievales, ¿okay? Es hecha de alambre acerado, y lo que voy es entrelazando anillo por anillo para poder formar esta trama. Aquí están los anillos abiertos. Ha sido realmente muy lindo poderlo acompañar en cada uno de los proyectos y ver cómo cada uno de estos proyectos ha ido transformando el país, porque es algo que siempre nos ha enseñado desde pequeños, que nosotros tenemos que devolverle algo a nuestro país. Esto fue hecho por mi hijo José Luis, quien ya está haciendo sus primeros experimentos artísticos y también usando piezas de automóvil, como lo pueden ver. Este escritorio salió de varias piezas de 2 carros. Aquí está el cigüeñal soportado sobre los volantes a los 2 lados. Hubo que hacerle un corte y levantarlo un poco más para llegarle a la altura promedio de un escritorio. Y luego por el frente están todas las bielas de los pistones, unidas por el centro, que lo agarré como soporte para el vidrio. Y la silla está compuesta por un disco de freno con piezas de biela también ahí acopladas, y es una catarina lo que tiene encima, por eso le permite el movimiento libre con los engranes de la rotación de la silla, y soldado con una lámina doblada. En la parte de abajo tiene una cruz de transferencia para poder regresar la silla al momento que uno se recueste. Mis hijos todos tienen su vena de artista. He tenido mucho éxito la mayor parte del tiempo, y también he conocido el fracaso. He aprendido a conocer la ley de la siembra y la cosecha. He visto en mi vida una y otra vez cómo el éxito surge al ponerse en manos de Dios y cómo viene el fracaso cuando nos apartamos de Él. A Dios le debo mi incursión al arte y todas las cosas que tengo y que he hecho, desde las más pequeñas hasta las más significativas. Ha sido una sorpresa para todos el extraordinario éxito que ha tenido el artista plástico que más presencia ha tenido en los últimos años en el exterior. Hacer una exposición en México, José Luis Cuevas, no cualquiera lo alcanza, y él lo logró.
ya participa en Juanio, en Rosas Botrán, en Juncabal, Funcilec, lo invitan a participar en todas las exposiciones en Guatemala también. No creo que exagero cuando digo que es el único escultor guatemalteco que tiene obras de él expuestas en muchas partes del mundo, nada menos que al lado de la Organización de Estados Americanos, en Europa, en Ámsterdam, en Bruselas, en La Haya. O sea, estamos hablando de un artista guatemalteco que está a una escala internacional, en Holanda, en Nueva York, en México, etcétera, mientras que parecería que en nuestra propia patria hubo el artista incómodo. El cambio molesta a muchos, sobre todo a los que detentan privilegios y a los que no soportan la verdad. La búsqueda de la libertad y la verdad me hizo blanco de muchos ataques, pero también he tenido grandes satisfacciones. No me arrepiento, volvería a hacer lo que hice, estoy acostumbrado a la batalla. José Toledo solo hay uno. Es una buena y una impeorable noticia, porque mientras más José Pepos Toledos hubiese en este país, menos cerca del desbarrancadero estaríamos. Dicen que triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga es señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie.